Muy buenas, mi gente. Bueno, hoy voy a hablaros de uno de los temas que más nos están afectando en la sociedad y que más nos limitan, que es el tema, como bien sabéis todos, y en lo que hoy en día realmente muchísima gente se está enfocando para poder solucionar problemas internos que no son más que mentes distorsionadas por miedos, por emociones mal gestionadas, que han creado sentimientos que son los que nos hacen tener un carácter en nosotros y que si no hacemos nada para cambiarlos, no cambia nuestra vida. Es lo que se llama la inteligencia emocional o lo que mucha gente hoy en día lo llama el crecimiento personal, que al final es un poco lo mismo, es trabajar en toda la emocionalidad para sanar todas esas heridas que llevamos internas, generalmente desde la niñez, que es cuando se forja nuestro carácter. Para entrar un poco en materia en todo esto, vamos a hablar de lo que son los sentimientos, de lo que son las emociones, dentro de las emociones lo que son las emociones primarias, secundarias. Y entonces el principal cambio donde la mayor parte de la gente toma las riendas, vamos a decir, de su vida, generalmente, ¿cuándo es? Pues generalmente, mi gente, es cuando existe el dolor en las personas. Hasta que las personas no sienten dolor real en sus vidas, viven vidas más o menos, pues bueno, mejor, peor, pero bueno, llevaderas. Van asumiendo, van pasando, como digo yo, por la vida. Porque eso no es vivir. Y yo, como sabéis, ante todo siempre hablo también desde mi propia experiencia y todo mi proceso de sanación interno que he hecho. Entonces, digamos que como detonante, cuando la gente suele dar, como digo yo, el golpe en la mesa para empezar a trabajar en uno mismo, es cuando sientes un dolor o una enfermedad muy fuerte o algo que realmente te aterra. Y ahí ya dices, o cambio algo en mí, o esto no puede ser. Porque generalmente hasta que no pasa algo en nuestras vidas, pues como os he dicho antes, ¿no? Vamos tirando. Pero ahí está la gran diferencia de poder tener una vida extraordinaria o una vida ordinaria común, pues manteniendo a veces pues estados de gratificación, porque no son estados de felicidad. Yo los llamo estados de gratificación, que de hecho, normalmente esos estados de gratificación surgen cuando queremos hacer algo y vemos una cierta complejidad. Lo más rápido que hacemos es agarrarnos a algo que nos da placer y que no son más que síntomas, placebos, para eliminar eso que no queremos responsabilizarnos de hacer. Entonces, entrada ya un poquito en todo esto, vamos a lo que es cómo poder gestionar las emociones y vivir en estados de plena paz, tranquilidad y felicidad, que es lo que realmente todo el mundo anhela y desde donde puedes crear después una buena vida equilibrada, alineada y obtener toda esa abundancia que muchas veces hablamos cuando hablamos de la ley de la atracción, la ley de la asunción, etc. Para poder atraer, primero hay que trabajar en todas esas creencias que nos limitan, porque de lo contrario no vibraríamos en estados de vibraciones positivas y altas y estaríamos todo el tiempo por esas creencias, esos traumas, vibrando en momentos de tristeza, de no merecimiento, de carencias, etcétera, 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 ¿no? Que todo eso no es más que miedo, que es lo contrario al amor. Entonces, voy a hablaros en primer lugar de lo que son las emociones. Bueno, como os he dicho antes, normalmente cuando nacemos, todos, absolutamente todos, tenemos emociones primarias. Las emociones primarias serían como pequeños impulsos que van y vienen. Vienen y después se van. En un determinado tiempo, unos más, otros menos, pero vienen y se van. Como puede ser la alegría, la tristeza. Si tú, por ejemplo, eso pasa mucho cuando observamos a los niños, como os decía antes. Los niños, cuando son pequeños, ¿por qué son tan expresivos
¿Por qué tienen emociones y son primarias? Vuelvo a decir, son impactos que a uno le produce algo, pues una determinada acción, etcétera, te produce un estado emocional de alegría, de tristeza, de repente lloras, de repente ríes, y eso es cuando o estás contento, ¿no?, o estás triste. Esa es una emoción primaria. ¿Por qué es primaria? Porque es un impacto. Viene y se va. Generalmente cuando una persona llora, ¿qué tendemos a hacer? Ahí es donde viene realmente el problema y donde hay que saber gestionar las emociones. Cuando empezamos a meter conciencia, mente, que por eso se dice que en un niño su personalidad se forja alrededor de los 6-7 años, es porque el niño, a medida que va creciendo, ya va poniendo mente, va viendo, va absorbiendo de un lado y de otro, pues según las reacciones que tiene a esos impactos emocionales primarios, dependiendo de si están reprimidos o no, va a generar una emoción secundaria. Ahí es donde entramos en las emociones secundarias. Las secundarias podrían ser la vergüenza, los celos, la ira, el miedo. Todo eso son emociones secundarias que se han derivado de la gestión de las primarias. Esas son emociones que se van repitiendo y repitiendo los impactos primarios y dependiendo de cómo se gestionen esos impactos primarios nos dan esa emoción secundaria. Si tú a un niño, como os decía en el ejemplo, desde muy pequeñito le dices: ¡ay, no te rías, no hagas tanto ruido, no tal!, ese niño va a ir asociando que está mal lo que está haciendo y en realidad lo que está expresando es un momento de alegría. Lo mismo pasa cuando vemos a una persona llorar. Generalmente tendemos a decir, porque es algo ya como autoimpuesto, que son todo creencias que traemos, bien sea arraigadas en nuestros patrones familiares o de lo que adquirimos de la sociedad, que también son creencias que nos generan en nosotros, ¿no? Por ejemplo, decir a una persona: ¡ay, no llores! Parece que está mal visto llorar. Y sin embargo, el reprimir esa emoción, el no dejarla salir y luego se va a ir y nos va a liberar, es lo que hace que nos reprimamos, y eso va generando a la larga emociones secundarias, como puede ser vergüenza, a llorar, a expresar. Y ahí, esas emociones secundarias, cuando son reprimidas por mucho tiempo, es lo que ocasionan los sentimientos. Las emociones secundarias, a medida que vamos repitiéndolas en nosotros, pues estados de vergüenza, etcétera, van produciendo que tú actúes de una determinada manera. Tendrás un sentimiento positivo o negativo en función de esa emoción que se ha generado en ti. Entonces, si una emoción te ha creado miedo, ese sentimiento, lógicamente en tu cuerpo se va a manifestar en formas de nerviosismo, de ansiedad, de frustración. Y todo eso son sentimientos generados por esa emoción secundaria. Por eso, trabajar en nuestros estados emocionales, aceptando, sanándonos todas esas heridas de rechazos, de abandonos, etcétera, que son las que han provocado esos sentimientos derivados de esas emociones reprimidas, es donde nosotros empezamos a fluir. Y ahí es donde yo os decía al principio que está la diferencia entre el miedo y el amor. Una persona puede sentir miedo, y miedo en cierto modo no es malo. Cuando es un miedo natural, fisiológico, como puede ser tener miedo para defenderse de si viene un león y te va a atacar. Ese es un miedo fisiológico. Tú o tienes miedo a ponerte en una zona de peligro porque sabes que puedes perder la vida, o por ejemplo en un balcón, si no hay barandilla y arrimarte mucho, pues puedes caerte. Esos son miedos fisiológicos y esos son normales tenerlos hasta cierto punto. Pero otra cosa es el miedo psicológico, y este es el que viene derivado de las emociones reprimidas. Y ahí es donde hay que trabajar.
en ese miedo psicológico. Normalmente lo que nos frena hoy en día a actuar y a poder ser y obtener las vidas extraordinarias que os digo que podemos tener es el reprimir esos sentimientos, ese miedo que no es más que un miedo psicológico que nos hemos creado. Si trabajamos en él, nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a ir alineando, de que vamos a ir teniendo esa sensación de sentirnos bien con nosotros mismos, de no necesitar aprobación o no necesitar que otra persona nos valide, porque todos esos miedos buscan realmente llenar esa carencia y la gran mayoría de la gente la llena externamente, creyendo que necesitan de alguien más o para poder estar bien, o como os decía antes, optando a placebos de felicidad para suplir y no trabajar en ellas. Es como la procrastinación, es otra de las energías que nos roban muchísima de nuestra energía, es otra de las circunstancias, que nos roban muchísima energía. El procrastinar no es más que ya lo haré y nunca lo haces. Y eso te va creando mentalmente un ruido y una confusión mental, un desorden mental, porque ves cosas que no acabas de hacer y no te dejan avanzar, no te dan esa libertad, esa sensación de estar despojado de actividades o de cosas atrasadas. Entonces, todo eso es lo que nos roba esa felicidad y, como os decía antes, es justo lo contrario al amor. Cuando tú empiezas a trabajar en ti, en realmente gestionar bien esas emociones, en siendo consciente de ellas, cuando tú sientes un determinado miedo, una angustia, una ansiedad por algo, lo que tienes que hacer es observar esa emoción derivado de ese sentimiento que te ha producido esa angustia. Y ahí es donde tú puedes sanarte y decir, te preguntas, ¿hasta qué punto este miedo es real o es imaginado por mí? Cuando tú empiezas a trabajar en ello, te das cuenta de que hay muchas de las cosas que te limitan, que tomando acción las vas a hacer, y de hecho muchas veces nos pasan que decimos, vemos algo a futuro que pueda pasar y nos estamos ya angustiando pensando en que eso futuro o no se va a dar de una determinada manera y nos da ese miedo psicológico. Y realmente cuando la hemos pasado, muchas veces pasa que dices, Dios mío, no era para tanto, ¿no? Pues ahí es donde yo quería llegar. Cuando tú empiezas a tomar acción desde el momento en que se da esa circunstancia, haciéndote consciente y preguntándote si es un miedo real o es un miedo creado en tu mente, ahí es donde empiezas a sanar, y esa es la inteligencia emocional, mi gente. Entonces, tomar parte siendo consciente del momento presente, y ahí es donde, por eso siempre incidimos en que hay que hacer estados de introspección, estados de meditación. ¿Para qué? Para conectar con nuestro interior y así hacer que nuestra mente se aquiete, y de esa manera fluiremos, nuestra mente, estando sin ruido mental, estará unificada a ese sentimiento interno que llevamos dentro de amor, y desde ahí es de donde conscientemente podemos actuar y atraer lo que queramos. Porque, como os digo, la gran mayoría de los miedos en los que vive esta sociedad y todas las enfermedades de ansiedad, de depresión, etcétera, viene derivada de una mala gestión de las emociones. Entonces, mi gente, como os digo, trabajar en vosotros sin decir ya lo haré, sin decir no es el momento, porque el momento es en el que uno quiera tomar acción. Como os dije, generalmente la gente no lo hace hasta que no siente un verdadero dolor. Y como os decía, os hablo por propia experiencia, porque yo lo he vivido así, y hasta que un día di el golpe en la mesa y dije, hasta aquí. Y el dolor, mi gente, es inevitable, pero el sufrimiento que la gran mayoría de la gente atribuye hoy en día es opcional. Y como os digo, es opcional porque si no trabajas en ti,
si no decides hacer ese cambio, reprogramar todas esas creencias que tienes en tu mente distorsionada, en ese subconsciente que ha ido generándose desde tu niñez, por los traumas, por todas esas emociones mal gestionadas, etc., es lo que hace que no tengáis una vida extraordinaria. Así que nada, mi gente, espero que con todo esto os ayude, como siempre os digo. Sabéis que podéis acceder a mí para que yo os pueda ir ayudando a reprogramar vuestros subconscientes con diferentes técnicas, con meditaciones, con afirmaciones, etc. Hay muchísimas herramientas que os pueden ayudar para todo esto, así que no os sintáis, ante todo, por favor, no os castiguéis más. Empezar a amaros, a valoraros, porque ahí es donde vais a ver ese potencial divino que todos llevamos dentro. Así que nada, mi gente, un abrazo enorme, os quiero mucho, chao.